Hola amores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mirad qué punto tan precioso que os traigo hoy. Me encanta. Realmente me encanta. Me encanta para una chaqueta, para un gorro, para muchas cosas. Para una mantita de bebé, es que lo veo todo. Bueno, pues es sencillo, no es una cosa súper complicada. Y sobre todo pues es muy entretenido, ¿eh? Si no te gusta hacer toda una pieza entera de punto jersey porque te parece muy aburrido, pues pues incluso para hacer una parte, unos bajos, un delantero, en fin, lo que más te guste. Bueno, pues ya no me enrollo más y vamos a empezar. Para este punto se necesita un número de puntos múltiplo de 4 más 3. Yo aquí voy a dejar 2 de orillo, que voy a subir siempre al derecho, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera vuelta vamos a hacer, en mi caso, los 2 puntos de orillo. Y ahora 2 puntos al derecho y un punto deslizado, como si lo fuéramos a tejer al revés, con la hebra por detrás. Y seguimos con 3 puntos al derecho y un punto deslizado. 3 al derecho y un deslizado. 3 al derecho y un deslizado. Y aquí, en mi caso, 2 de orillo. En la vuelta del revés, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, pero con punto revés. Cuando nos encontremos el punto deslizado, lo vamos a pasar sin tejer. Estos son mis 2 de orillo. Y que ya se ve que está deslizado sin tejer, subimos la hebra, en este caso la hebra por la parte de aquí, que será el revés, y un revés, o sea, un deslizado. Y ahora 1, 2, 3 y un deslizado. 1, 2, 3 y un deslizado. 1, 2, 3 y un deslizado. Y terminaremos con 2 tal y como hemos empezado. 1 y 2. Y mis 2 de orillo. Bueno, está aquí muy fácil, ¿no? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es cruzar puntos. Ahora los voy a cruzar sin aguja auxiliar. Y luego os lo haré con aguja auxiliar para que veáis la diferencia y cada uno como le vaya más cómodo. Vamos a cruzar este punto que hemos pasado sin tejer hacia la derecha. Por lo tanto, mis 2 de orillo y va a pasar por encima de estos 2. Yo lo que hago es que lo cojo, lo tejo y ahora tejo los otros 2. 1 y 2. Y ya lo suelto. ¿Veis? Ahora aquí hay un punto de separación que serían 3 y otra vez, o sea, tienes que coger el punto deslizado cuando te falten 2 para llegar a él. Tejemos y sin sacarle de la aguja porque no podemos, tejemos 1, 2 y ya lo sacamos de la aguja. El de separación y ahora nos quedan 2 antes del deslizado, 2 antes del deslizado. Cogemos el punto, lo tejemos, tejemos los 2 y soltamos. Este es el de separación y aquí volvemos a tener un deslizado, por lo tanto hacemos el cruce. Y 2 de orillo. Bien. Esta vuelta es toda al revés, menos los de orillo en mi caso.
todos los puntos al revés. Esta sería la cuarta vuelta, porque si os acordáis, hemos deslizado por el derecho, hemos deslizado por el revés, hemos hecho el cruce y la vuelta del revés. Pues ahora vamos a hacer como en la primera vuelta, igual. Los dos de orillo en mi caso, y ahora tejemos 2 puntos al derecho y deslizamos 1. Seguimos con 3. 3 al derecho, deslizamos 1. 3 al derecho, deslizamos 1. Y 1, 2, 3 y 4. Aquí no deslizamos porque ahora el cruce va hacia allí y no tendríamos, no lo podríamos deslizar hasta el final, ¿eh? O sea que en esta vuelta vamos a tejer el deslizado y 4 puntos al derecho. Y ahora hacemos los 2 de orillo. Por la vuelta del revés, pues como la 2. Igual. Donde hay un deslizado, deslizamos. Y donde hay un revés, revés. Aquí habrán 4 revés porque hemos terminado con 4 derechos. Un deslizado. 1, 2 y 3, que es la secuencia. Deslizado, 1, 2 y 3, un deslizado y 1 y 2, tal y como hemos empezado. Y ahora los de orillo. Bien, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora en vez de cruzar hacia la derecha vamos a cruzar hacia la izquierda. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Llegamos, en este caso tenemos que llegar hasta el punto deslizado, ¿eh? Este es el deslizado, lo soltamos porque veis que no se va, porque no está tejido, está deslizado. Tejemos 2, lo pescamos y lo tejemos. Eso sí, miramos de tejerlo encaradito, que no se retuerza. Volvemos a llegar hasta el deslizado, que es este, o sea, hay uno de separación y este es el deslizado. Tejemos 2, lo pescamos y lo tejemos. Uno de separación, soltamos el deslizado, tejemos 2, lo pescamos y lo tejemos. Y ahora ya hay 4. ¿Veis? Si aquí hubiéramos hecho otro deslizado, ya en este caso me iría a cruzar hacia el orillo y si no habrían puntos pues no lo podría cruzar. ¿Sí? Y ya sabemos que la otra vuelta es toda al revés. Es fácil en realidad porque es muy fácil de hacerlo sin aguja auxiliar, ¿eh? No, yo ahora haré una vuelta con aguja auxiliar para que lo veáis, pero vamos que este último cruce que hemos hecho así se puede soltar el punto perfectamente sin problema porque no se va. No se va porque no está tejido, no se puede deshacer. Pues ahora volveríamos a repetir lo mismo, solo que cruzaríamos hacia la derecha. Luego, o sea que igualmente los de orillo, 2 al derecho, uno pasado sin tejer y ahora 3 y uno pasado sin tejer. ¿Veis? En esta vuelta sí que apuramos hasta el final con el 1 pasado sin tejer,
porque como cruzamos hacia allí, pues tenemos espacio, pero si cruzamos hacia allí, pues no tenemos. La del revés lo mismo. Si es que estas dos vueltas siempre son iguales, solo varía la tercera que cruzas hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues ahora nos toca, ves, el primer cruce casi no se ve, pero pues ahora para hacer el cruce con aguja auxiliar, ya sabemos que tenemos que llegar a 2 puntos antes del deslizado, cuando va hacia la derecha. Por lo tanto, hacemos los 2 de orillo y ya estamos aquí. Y ahora cogemos una aguja auxiliar y estos dos van detrás. Tejemos primero este y ahora van estos. O sea, es como una trenza normal. Lo que pasa es que a mí me resulta mucho más cómodo cruzarlo del tirón. Hacemos el de separación y ahora estos dos antes del deslizado son los que van detrás. Tejemos este que es el deslizado, que cruza hacia la derecha, y luego estos dos. El de separación. Y es que yo creo que hasta queda mejor, porque esto queda como más estiradito. Hacemos el de separación y ¿veis? Es que es mucho más cómodo coger este, tejerlo, tejer estos dos y ya lo tenemos. ¿Veis? Ya está. Y ahora el cruce, cuando lo hagamos, ahora hemos hecho el de la derecha, pero cuando lo hacemos hacia la izquierda, pues este punto que lo soltamos y que hemos soltado porque no se va, ese es el que habría que poner en la aguja auxiliar, tejer primero los dos y luego este, con lo cual la inclinación sería hacia la izquierda. Pero vamos, yo de todas te recomiendo que lo hagas así, porque además si es un trabajo largo, pues como que te puedes eternizar cruzando puntos sin necesidad ninguna. Bueno, esto es una lana más gruesa, es un acrílico, pues en este se ve mejor, está bloqueado, está muy bien y se ve muy bonito. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, este puntito tan bonito. Espero que te haya gustado, que te sirva, que lo puedas aplicar un día en tus trabajos. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.